Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Ambientalismo Libre junto a México Libertario. Ha estado de moda mucho tiempo un tema que muchos pensarán que no tiene que ver con el medio ambiente, que es la migración. La migración, de alguna manera, ha sido satanizada, ya sea por izquierda o por derecha. Y los libertarios en general tendemos a una libre migración entre países. Algunos tienen algunos, digamos, peros a la hora de hacerlo. O sea, hay que hacerlo, pero con ciertas restricciones. Otros dicen, no, adelante, hay que hacerlo. Pero en general estamos de acuerdo en que tiene que haber un libre comercio. Al final de cuentas, la migración es mano de obra o empresarios que quieren tener una mejor vida en otro lugar o empleados que quieren tener una mejor vida en otro lugar. Entonces, independientemente de los pequeños matices que haya, en general estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué tiene que ver con el ambiente? Vamos a explorarlo, vamos a checarlo un poco. Hablemos primero un poco de biología. El ser humano, hemos visto en capítulos anteriores, es parte del ecosistema, ha sido parte de la evolución desde el inicio de la vida en la Tierra, y por lo tanto no podemos sacarlo, como muchos ecologistas hacen creer, que hay que sacar al humano, que el humano es un agente externo, lo hemos dejado muy claro en todos estos capítulos. Vamos a ir. Estos humanos, al evolucionar, no es como creen muchos que evolucionó de un mono, no, el mono es un primo del humano. El humano evolucionó de los primates que habían antes, muchas especies de primates, en los cuales una línea evolucionó en los monos, otra línea en los simios, y otras líneas en los homínidos, ¿no? Los homínidos empezaron a ver los Australopithecus y otro tipo de homínidos, y entre esos aparecimos nosotros. De esos hubo una competencia, como les comenté hace un tiempo, de lo que es la evolución. Esa competencia fue seleccionando aquellos homínidos que podían adaptarse mejor al ambiente. ¿Qué pasó? En algún momento hubo un cambio climático al cual los humanos se adaptaron. Chequen, o sea, el humano no pudo adaptarse a cambios climáticos en el pasado, ¿no? Ojo ahí. Estos cambios climáticos modificaron el ecosistema, ya no era tan arbóreo, empezó a ser un pastizal. El pastizal fomentó aquellos homínidos que podían pararse mejor de dos patas, y las mutaciones fueron poco a poco aumentando en ese aspecto, y la selección natural fue favoreciendo esas mutaciones. ¿Ok? Todo este trabajo está basado en un documental y un trabajo muy grande a nivel mundial de Spencer Wells. Spencer Wells, este señor empezó el Genographic Project junto a National Geographic. Él está haciendo un estudio genético evolutivo de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a explicar cómo exactamente consiste su trabajo. Pero él con su descubrimiento fue checando, fue analizando y descubrió que los seres humanos venimos todos de África. En algún momento, hace 200,000 años, los humanos, los Homo sapiens, ya se habían establecido en África, y pequeñas mutaciones iban dándoles algunas ventajas a uno, algunas ventajas a otro, pero no había mucha variedad, hasta que hubo otro cambio climático, lo cual hizo que los recursos sean un poco más escasos para los humanos de aquella época. Y estos empezaron a buscar, por decirlo, pastos más verdes más allá de su territorio conocido. Y así empezó una gran migración de varios tipos de tribus, familias. Realmente es muy difícil saber qué pasó exactamente, pero algunos humanos con visión de que aquí ya no funciona, tengo que ir allá a conseguir más recursos para mi familia, más recursos para mí, le creó un hambre de tener que viajar y dejar todo tal vez por conseguir algo mejor. Esta hambre, algunos fracasaron, muchos probablemente fracasaron, otros fueron evolucionando, ya que cada ambiente le proponía nuevos obstáculos al humano, que con su cerebro y herramientas podía sortear algunos obstáculos, pero algunos no. Por ejemplo, cuando llegó al norte de África, se separaron dos tribus, una hacia el oeste y otra hacia el este, y esta que se fue hacia el oeste fue más al norte, donde el ambiente, vamos a dejar bien claro en eso, el ambiente es diferente. Por ejemplo, el fotoperiodo es mucho menor en invierno. Tienes muy pocas horas de luz y muchas horas de oscuridad. El cuerpo humano necesita vitamina D, y la luz del sol le ayuda a sintetizar vitamina D en su cuerpo. Si no hay luz del sol a través de la piel, no puede sintetizar vitamina D.
En África, por el calor que hacía, por el sol que hacía, al revés, los rayos ultravioletas podían dañar el ADN de las células. Por lo tanto, desarrollaron una forma de protegerse del sol más allá del pelo, que era la melanina, un tinte, una especie de proteína que vuelve oscura la piel y evita que los rayos del sol traspasen la piel para llegar a dañar las células con los rayos ultravioletas. Pero ya cuando estaban en el norte, donde había poco sol, ya no había ese problema de quemarse con el sol, de tener un daño por radiación. Al contrario, hacía falta luz. Hubo un mutante, un humano negro que nació blanco por una mutación, y esta mutación tenía mucha más ventaja que los otros negros. ¿Por qué? Porque el blanco podía absorber la luz del sol mejor que el otro y por lo tanto sintetizar mejor vitamina D. Por lo tanto, se va creando una nueva variedad de humano que se adapte a ese ambiente. Y así, cada ambiente fue modificando genéticamente al humano, no porque el ambiente lo modifique, sino las mutaciones se van acomodando al ambiente, como quedó muy claro. Me dirán, ah, bueno, los esquimales son morenos. Sí, los esquimales obtienen vitamina D de la dieta que tienen. La mayoría de los que vivían en Europa vivían en el bosque, los otros vivían en el mar casi, y por eso el pescado muy rico en vitamina D. Por eso no hubo esa evolución hacia un diferente tono de piel. Esta evolución, ahorita vamos a mostrarles un mapa, cómo fue, pero más o menos ubica que desde hace 200.000 años que está establecida la raza humana en África, hasta llegar a América fueron casi 50.000 años. O sea, es reciente el hecho de que el humano haya llegado a América. Y ya desde la llegada de los europeos otra vez hacia América, un encuentro de tribus que se separaron en algún momento, se está recombinando la genética humana. Se está volviendo una gran población, un gran pool genético más homogéneo que el que había antes. Probablemente estamos imitando al pool genético que había en los inicios cuando éramos una tribu africana, hace 200.000 años. ¿Cuál fue la investigación de este señor? Vamos a compartir. Aquí podemos ver el trabajo de este señor, le llama Global Journey, y aquí en colores podemos ver la antigüedad de las poblaciones. Aquí podemos ver una población que empezó hace 200.000 años, que les comenté en África, y cómo algunas de las poblaciones de ahí migraron hacia el sur de África, otras hacia el oeste y otras hacia el norte. Aquí está la población que se separó hacia el oeste y la otra que se fue hacia el este. Aquí podemos ver la antigüedad, 45.000 a 35.000 años. O sea, tardaron mucho, no había aviones, no había carros, eran distancias enormes que consumían generaciones completas. Entonces, la otra tribu que siguió por acá llegó a Asia, bajó hacia Oceanía y con rudimentarios barcos improvisados pudieron conquistar estas islas y esta parte de Australia. La otra que fue hacia el norte, Asia, China, toda esa parte, cruzaron por el estrecho de Bering. En el estrecho de Bering habían glaciaciones, habían cambios climáticos, los cuales el humano se favorecía incluso, porque de no haber habido un cambio climático, en esta parte no había habido hielo y no habrían podido pasar hacia este lado. Entonces los humanos empezaron a bajar por todo este lado, hacia América, Norteamérica y luego Sudamérica. O sea, el último registro en Chile, pueden ver, 15.000 a 12.000 años. Realmente los humanos en América son muy recientes, según esta investigación. También hay otras teorías que están investigando ahorita de humanos que pudieron viajar de aquí, de Australia, hacia este lado y a otras islas de aquí, los cuales podrían haber llegado también aquí y aquí haber un choque genético. Toda esta genética fue cambiando, Luego aquí se vuelven a encontrar y vuelven a crear, o sea, es un encuentro de diferentes tipos de genética que fueron separadas por miles de años. Igual, cuando Europa salieron de aquí hacia América, también hubo un encuentro de esta tribu que en algún momento se separó. Eso es la migración humana. ¿A qué voy con esto? Es muy importante ver eso porque no hay límites. Ustedes díganme dónde está el límite entre un humano y otro. Aquí es una línea continua, ¿ok? Una línea continua. ¿Cómo descubrió este señor esto? Agarró el ADN de la gente, está haciendo un muestreo a nivel mundial y está rastreando el ADN que no muta por la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre y una mujer, una hembra y un macho, al juntarse, producen un nuevo ser. Este ser, al recombinar los genes, puede sufrir mutaciones, lo cual sería una mutación debido a la recombinación de los genes de los padres. Pero hay genes que no tienen recombinación, que van mutando simplemente en el copiado
del ancestro al otro, que es el que realmente nos deja una línea de genética que podemos rastrear. ¿Cómo rastreamos? Yo comparo mi genética con la de alguien de más allá y veo hasta qué punto se parecen. Y así van creando un mapa, van comparando la genética de alguien de aquí con alguien de allá y van viendo las similitudes. Y mientras más similares sean, más van homogenizándose hasta llegar a África. Lo mismo hacen con el cromosoma Y. El cromosoma Y solamente es del hombre, es lo que le hace hombre. Entonces se puede rastrear el cromosoma Y hacia el papá y hacia la mamá, lo cual nos ha retrasado hacia la Eva científica, la primera humana, Homo sapiens, y el primer Adán, el primer hombre científico en la Tierra. Queda recalcar muy claro que esos dos no estaban en la misma tribu, no están en las mismas épocas, más o menos Adán es de hace 50.000 años, hasta ahí se puede rastrear genéticamente, y esta Eva está como hace 200.000 años en África. Lo interesante de ello es que ellos no eran los únicos humanos en la Tierra, pero todos los humanos que vivimos actualmente aquí en la Tierra descendemos de ellos. Interesante, ¿no? O sea, todos descendemos de ellos. Como dirían, somos hermanos. Es muy importante ver que no hay límites. ¿Cómo puedes definir tú a un mexicano? ¿Dónde está? ¿Dónde empieza y dónde termina un mexicano? ¿Dónde empieza y dónde termina un colombiano? ¿Dónde empieza y dónde termina un argentino? ¿Dónde empieza un chino, un japonés? ¿Dónde termina alguien de Alemania o de España? ¿Alguien de Italia, de la India? Podemos darnos cuenta que no hay un límite que diga, desde aquí allá son hindús, de aquí para allá son iraquíes y así. No, no existe tal cosa como una nacionalidad en la realidad. No existe. La, la nacionalidad y el nacionalismo tienen un grave efecto sobre el ecosistema. La mayoría de los gobiernos se adjudican en la administración de los recursos naturales en base a este relato de nacionalismo, de pertenencia, de que nosotros somos X nacionalidad y nosotros debemos tener esto en nuestras manos, nosotros, pero en realidad termina siendo del Estado. Y como hemos venido diciendo desde inicios de este programa, el peor administrador es el Estado para los recursos naturales. Por lo tanto, lo peor que podemos hacer es caer en esta trampa del nacionalismo, de separar humanos entre nosotros y ellos y darle ese poder al Estado. Porque las consecuencias las hemos visto en la selva, en los bosques, cómo realmente no están cuidando los recursos naturales, lo que supuestamente es de nosotros. Y no solamente eso, también están las energías, ¿no? Las energías sabemos que están muy ligadas al ambiente. Ahorita las guerras que hay, por ejemplo, la última guerra que está habiendo de Rusia, tiene mucho que ver que Rusia tiene el poder sobre el subsuelo, tiene el poder y la autonomía sobre el petróleo. Y eso está condicionando mucho a otros países a que puedan reaccionar ante el ataque que está haciendo. ¿Por qué? Porque los rusos nacionalistas le dieron el poder y nosotros y todos los países hacen lo mismo de darle el poder al Estado sobre esos recursos del subsuelo. Y como los estados no les cuesta la guerra, les es fácil usar los recursos como imanes para guerras o formas de trabar algunas iniciativas. Si los recursos fueran privados, el privado sabe que la guerra es muy cara, por lo tanto no estaría haciendo guerra, más bien estaría intercambiando. Así de simple, estaría intercambiando cosas en vez de hacer la guerra. Los recursos naturales en manos del Estado siempre van a tender a destruir los recursos naturales, a una mala administración y a que usen eso para hacer guerra. Ya ha pasado. Irak, en Bolivia la guerra del Chaco y la autonomía energética, todos esos son relatos solamente para ganar más poder. Porque, como les decía hace un tiempo, ¿cómo es posible que si yo demando mucha electricidad, me la racionen? O sea, yo imagino cuando demandamos mucha Coca-Cola, Coca-Cola nos diga, te voy a racionar la Coca-Cola. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos no saben administrar. No puede ser que ante más demanda tengan menos oferta. Eso no sucede con lo privado. Démosle la capacidad al humano, no al Estado, a nosotros mismos, como individuos, de poder administrar otros recursos. Ya vemos que no hay tal cosa como nosotros y ellos. Todos los humanos venimos los mismos genes, todos somos variedades diferentes de los mismo origen, y si vamos atrás somos de la misma vida en la Tierra. El individuo es la minoría más pequeña, no es la nacionalidad, no es tu tribu, no es tu familia, sino el individuo, tú como persona, dueño de tus decisiones
y capaz de hacer la diferencia para cuidar más este planeta que se está salvando gracias a la iniciativa privada. Muchas gracias, amigos, y nos estaremos viendo en una próxima emisión de aquí en Ambientalismo Libre. Hasta pronto.